Hola, mi nombre es Montse Martínez, soy auditora y consultora en Full Audit. En este vídeo vamos a exponer los principales factores a tener en cuenta para que nuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales sea de carácter inclusivo. Podríamos definir un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales inclusivo como aquel que logra que todos los trabajadores dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo una actividad laboral, independientemente de sus características físicas, habilidades, capacidades cognitivas y necesidades médicas. Para empezar, nombraremos algunas de las actividades que realizan las organizaciones derivadas del cumplimiento de la Ley 3195, como por ejemplo, evaluación de riesgos, formación e información, emergencias, consulta y participación, vigilancia de la salud, etc. Todas ellas pueden llevarse a cabo desde una perspectiva de inclusión. Por otro lado, existen actividades más allá de la normativa de obligado cumplimiento, como la ISO 45001. Esta se basa en un análisis del contexto de la organización con el objetivo de una mejora continua de la misma. Para ello se realizan actividades como análisis de riesgos y oportunidades, objetivos, plan de comunicación, etc. A continuación vamos a abordar cuáles de estos requisitos normativos obligatorios y voluntarios pueden materializarse bajo el paraguas de la inclusión y cómo los puedo aplicar en mi centro de trabajo. Acciones obligatorias. Evaluación de riesgos. Además de contemplar los supuestos de probabilidad y severidad e incluir todos los riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos, deberemos incluir cómo estos riesgos pueden afectar al personal especialmente sensible. Recordemos la aplicación del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, deberemos plantearnos, antes de la contratación de personal con alguna discapacidad, la adaptación y evaluación de los diferentes puestos de trabajo para minimizar los posibles riesgos de estos trabajadores previa incorporación. La realidad es que la mayoría de empresas, antes de analizar el puesto de trabajo y tareas a desempeñar por parte de personal, realizan la contratación de estos trabajadores y van resolviendo los problemas sobre la marcha sin adaptar previamente el puesto de trabajo. Formación e información. La formación e información, contenido, forma de impartición, etc., deberá estar adaptada a las necesidades especiales de aquellos trabajadores que así lo necesiten. Sobre todo, hay que analizar si el canal utilizado es adecuado para cada persona, así como la expresión del contenido, ya que en muchos casos no vale una formación preestablecida. También es importante asegurarnos de que esta comunicación sea recibido y entendido por el trabajador. Para aquellos casos en que la adaptación no es rápida, se recomienda que el trabajador esté siempre acompañado por un compañero formado y sensibilizado con el tipo de discapacidad y puesto de trabajo. Emergencias. Tanto las medidas de emergencias como las consignas y las formaciones de los equipos de evacuación deberán adecuarse a las casuísticas particulares de cada uno de los trabajadores de nuestras instalaciones. Es importante que, por un lado, en caso de emergencias, nos aseguremos que existen los mecanismos adecuados para que el trabajador sea avisado: alarma sonora y visual, sonido de aviso, persona encargada de evacuación, etc. También es imprescindible que el equipo de emergencias sepa qué particularidades y cómo debe actuar en caso de emergencia para evacuar a este trabajador: silla especial de movilidad, salida de emergencia, confinamiento según la emergencia, etc. Consulta y participación. Aunque probablemente el personal con discapacidad sea un colectivo muy poco representativo en la empresa o no, la consulta y participación de estos trabajadores será clave para una mejora de la integración. En este punto, es importante dar la oportunidad de que el trabajador pueda explicar sus dificultades tanto en sus tareas como en el uso de las instalaciones. Nos daremos cuenta de que existen necesidades que no hemos tenido en cuenta al inicio de la relación laboral y que debemos mejorar para que el espacio sea lo más inclusivo posible. Vigilancia de la salud. Deberemos tener en cuenta las posibles limitaciones de los trabajadores en función del puesto de trabajo y tareas. Asignar el puesto de trabajo y tareas a realizar según los resultados de la vigilancia de la salud es clave para la integración de estos trabajadores. Estos resultados deberán analizarse antes de iniciar la relación laboral para evitar tareas o puestos que inicialmente hemos pensado que podrían ejecutar y en la práctica no es así. Integración de la inclusión en el diseño de procesos e instalaciones. Se debe garantizar la accesibilidad de todas las personas potenciales a ocupar las diversas instalaciones y a desarrollar los diferentes procesos de la organización, independientemente de cómo sean sus características. Por ello es importante participar desde un punto de vista inclusivo en el momento de diseñar nuevas instalaciones o procesos antes de ser ejecutados. Acciones voluntarias. Análisis del contexto de la organización.
Deberemos considerar la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de sus características físicas, habilidades, capacidades cognitivas y necesidades médicas, pueda formar parte de nuestra organización. Y en ese caso, si estamos preparados para que lo haga de forma inclusiva, o bien debemos plantearnos unos objetivos para conseguir ese fin. Para ello, nos podemos plantear las siguientes cuestiones. ¿Están mis instalaciones preparadas para que puedan acceder los espacios comunes personal con discapacidad? ¿Con qué tipo de discapacidad? ¿Mi empresa está preparada para introducir ajustes en los procedimientos que permitan la ejecución de funciones? ¿Quiero hacer de mi empresa un lugar inclusivo? Estas y otras muchas cuestiones son las que deberíamos plantearnos antes de abrir un proceso de selección de este tipo de colectivo. Mejora continua. Deberemos plantear objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo que permitan una total inclusión de estos trabajadores. Análisis de riesgos y oportunidades. Deberemos considerar qué riesgos puedo tener en mi organización y al trabajar con personal con discapacidad, plantear acciones para mitigarlos, así como qué oportunidades tengo para incluir este tipo de perfil de trabajadores y cómo influye nuestra organización de forma positiva hacia nuestra comunidad y la inclusión social y laboral. A continuación, algunos ejemplos. Oportunidades. Quiero posicionarme con respecto a otras empresas del sector al ser una organización inclusiva, en la que todas las personas pueden tener un lugar para desarrollarse. Contribuyo con la sociedad y con los colectivos más vulnerables, empoderándoles para ser autosuficientes. Riesgos. No disponer de unas instalaciones inclusivas, no disponer de una evaluación previa de puestos de trabajo y o tareas a desarrollar por parte de algunas de las discapacidades existentes que hagan que los trabajadores no finalicen los periodos de prueba o contratos establecidos, no haber realizado una formación amplia y acompañamiento a este personal y deriven accidentes laborales, no haber informado a familiares si fuera necesario de las tareas que realizan y la seguridad de las mismas, no haber generado un entorno cultural actitudinal adecuado que permita que las personas con discapacidad consoliden su puesto de trabajo. Plan de comunicación. Deberemos abordar la forma de comunicación más adecuada para cada tipo de trabajador, los canales, el mensaje, la forma, el tiempo, para asegurar que sean recibidos y comprendidos. Por ejemplo, una comunicación visual mediante una pantalla no es un buen canal de comunicación para un trabajador con dificultad visual. Además de abordar la adecuación de canales y mensajes, es importante no dejar de lado la comunicación entre empresa-familia, para aquellos casos que el grado de discapacidad sea tal que se requiera ese contacto. Por lo tanto, no es solo importante la comunicación dentro de la propia empresa, sino también la comunicación y seguimiento entre empresa-familia. Actualmente nos encontramos con entornos laborales hostiles en los que existe una gran incomprensión del entorno laboral, unas creencias preestablecidas de las diferentes discapacidades que hacen que estos trabajadores escondan o disimulen su discapacidad, o bien trabajen bajo mucho estrés para que no se les note. Por lo tanto, un entorno inclusivo es la clave para una larga relación laboral entre ambas partes. Espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a reformular vuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales para que tenga carácter inclusivo. Debemos dar la oportunidad para que todas las personas sean autosuficientes. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.